Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, con esta situación que estamos viviendo. Y ahora me toca exponer a mí, que es mi trabajo, es una parte de mi trabajo de investigación del doctorado. Estoy bajo la dirección del doctor Alejandro López Ortiz. Les voy a presentar la parte que es de las cinéticas de reducción y oxidación del tungstato de níquel como transportador de oxígeno para el proceso, lo que es el almacenamiento de hidrógeno, mediante un proceso de bucle químico. Bueno, el contenido de esta presentación pues va primeramente con una breve introducción, seguida de la metodología, de los resultados y discusiones que se han tenido, las conclusiones que se tienen de esta parte, las recomendaciones y el trabajo presente y también el que se tiene contemplado para el próximo año. Bueno, primeramente, como ya todos conocemos el panorama energético actual, pues es un poco, bueno, se va complicando cada vez más por el hecho de que la población va aumentando y nuestros recursos energéticos se basan en combustibles fósiles, los cuales es un recurso no renovable y tenemos que estar viendo a otras alternativas de energía para poder cumplir con esa demanda que se está teniendo. Un vector energético hasta planteado es lo que es el hidrógeno. Y además es un reactivo que se utiliza en diferentes procesos en la industria, ya sea para la industria farmacéutica o para el mismo sector energético, para la industria del transporte, mediante celdas de combustible, perdón, celdas de hidrógeno. El detalle con es el almacenamiento. Es, Al ser un gas muy ligero, tiene diferentes formas de almacenarse. Están lo que son las físicas, que es en forma de gas comprimido o por medio de bajas temperaturas, pues se baja a un líquido. Y otras que se basan en lo que es el almacenamiento del hidrógeno dentro de un material, ya sea como un material absorbente, compuestos orgánicos líquidos. También se está lo que son los hidruros. También lo que es el almacenamiento químico, que es basándose principalmente en compuestos que tienen en su estructura el hidrógeno y pueden ser liberados dentro del proceso. Basándonos en este almacenamiento químico, tenemos el proceso propuesto por un ciclo químico o bucle químico. Este consiste en el hidrógeno gaseoso pasa a un reactor donde se va a almacenar en forma de agua. ¿Cómo se hace para que este hidrógeno pase a agua? Bueno, se oxida con una fuente de oxígeno. En este caso tomamos un óxido metálico. El óxido metálico reacciona con el hidrógeno dándonos lo que es el agua o vapor de agua. Y de esta manera el agua es más fácil de almacenar que el hidrógeno en sí. El metal pasa a reducirse y pasa a su forma reducida que está expresado aquí con esta nomenclatura de Me. Y en otro reactor, que es el reactor de liberación, hacemos reaccionar este metal reducido con un flujo de vapor de agua para volver a regenerar el hidrógeno. Y de esta manera, el hidrógeno se libera. Como producto sólido tenemos lo que es el óxido metálico. De manera general tenemos esta nomenclatura de aquí, donde el óxido metálico reacciona con el hidrógeno para dar el metal reducido y el vapor de agua. En el primer reactor. En el segundo reactor tenemos el metal reducido que reacciona con el vapor de agua para regenerarnos lo que es el óxido metálico y de esta manera cerrar el bucle químico aquí en el proceso. Bueno, ¿y qué características deben tener estos transportadores de oxígeno, en este caso el óxido metálico? Primero que nada tienen que ser térmicamente estables porque se manejan porque se manejan a temperaturas relativamente elevadas.
deben ser capaces de almacenar y liberar el oxígeno a las condiciones de reacción. Deben de tener buena disponibilidad y costos accesibles. Y pues finalmente deben de cumplir con los aspectos ambientales y de la salud, porque pues, al final de cabo van a ser manejados por personas. Una opción de transportadores químicos son los transportadores del tipo A, B o 4, que son que son óxidos metálicos mixtos. Estos presentan una alta estabilidad térmica y, bueno, y tienen una estructura cristalina. Y de esta manera se evita lo que es la sinterización conforme van avanzando el número de ciclos. Un ejemplo en la literatura encontrado es el tungstato de cobalto, que en combinación con el níquel daba un mayor rendimiento. Por lo que, basándonos en esto, se hizo la propuesta de manejar el tungstato de níquel como tal para evaluar su comportamiento en este proceso. La metodología propuesta, pues primero que nada, la síntesis y caracterización de nuestro compuesto. Para sintetizar el tungstato de níquel se hizo por método de precipitación, donde se tenía el tungstato de sodio y el nitrato de níquel. De esta manera se precipitó lo que es el tungstato de níquel y pues en la solución se quedaron ahí iones de sodio y nitrato que se filtraron y se lavaron en repetidas ocasiones y esto se pasó a secar a 100 grados Celsius y después a calcinarlo a 950 grados Celsius durante 6 horas, a una temperatura mayor a lo que es la temperatura de operación que se iba manejando. De ahí se pasó a la caracterización de la muestra para confirmar las fases cristalográficas que tendríamos y confirmar que efectivamente se había formado nuestro compuesto. Lo que fue rayos X, la SEM, EDS y finalmente un área BET. El estudio cinético que se llevó a cabo se llevó bajo estas condiciones a tres diferentes temperaturas desde 730 grados Celsius, 800 y 870 y a diferentes atmósferas reactivas. En las condiciones de reducción se manejaron tres diferentes concentraciones de hidrógeno que se controlaron con flujómetros ahí dentro del equipo de lo que fue el análisis termogravimétrico. Las concentraciones de hidrógeno fueron de 2, 3.4 y 5%. Esto debido a que, debido a las características del equipo, no se pueden utilizar concentraciones de hidrógeno tan altas. Y finalmente, en el proceso de lo que fue la oxidación, se hizo pasar un flujo de argón por un saturador. De esta manera se calcularon estas condiciones de concentración de agua, que es 0.7%, 0.9 y 1%. Con este diseño se planteó realizar el estudio cinético calculando las velocidades iniciales de reacción. Y mediante estos resultados se obtuvo lo que fueron los órdenes globales de reacción, constantes globales de reacción y energías globales de activación. ¿Resultados y discusiones? Bueno, se realizó una prueba de estabilidad en donde se obtuvo esta gráfica que vemos aquí, el porcentaje peso contra el tiempo. Y vemos que la prueba se llevó a cabo aproximadamente 950 minutos y fueron 17 ciclos los que se llevaron a cabo, tanto de reducción y oxidación. Aquí se puede observar que el material tuvo una alta estabilidad. No traigo, olvidé poner una gráfica comparándolo con la literatura, pero regularmente los óxidos metálicos suelen tener un leve desgaste conforme pasan los ciclos, hasta que se estabilizan en cierto punto. Aquí vemos que prácticamente se mantuvo igual en todos los ciclos.
lo cual es un punto a favor para este material para ser utilizado como un transportador de oxígeno. Comparados con otras muestras, perdón, con otros óxidos metálicos que se han usado en la literatura, se hizo un cálculo de la capacidad de almacenamiento que pueden tener estos materiales basados en los porcentajes, basados en la cantidad de sólidos que, que se generan, principalmente lo que son nada más los metales, en el oxígeno, qué capacidad de estos pueden tener de transportar, de liberar y almacenar el oxígeno. Aquí vemos que el material propuesto por nosotros tenía un 3.3% de capacidad de almacenamiento del hidrógeno. Comparados con otros, quizás como el propuesto por Schonk y colaboradores, este es un poco mayor. Pero la ventaja que se puede llegar a tener es que este es un compuesto, bueno, con demasiados compuestos metálicos. Y comparados con otros utilizados en la literatura, tenemos un mayor rendimiento. La caracterización se realizó tanto, bueno, de los rayos X, tanto recién sintetizado el material, que aquí lo vemos en color verde, y como después de los ciclos, de los 17 ciclos que vemos aquí en el color marrón. Vemos que las fases son las mismas. Siempre se conservó lo que es el tungstato de níquel. Y el área superficial BET, pues se llevó, el resultado que tenemos nada más es cuando recién se sintetizó la muestra, debido a que no pudimos obtener el área BET después de los procesos, perdón, de los ciclos, porque la muestra que se mete en el TGA es de aproximadamente 20 miligramos, lo cual no es una muestra suficiente para lo que es el análisis BET. Caracterización, aquí tenemos lo que son las micrografías de lo que es la muestra recién sintetizada a la izquierda y después de los ciclos a la derecha. Aquí podemos observar que la muestra recién sintetizada tiene partículas que van desde una micra hasta aproximadamente 5 micras. Y conforme pasan los ciclos, estas partículas se van desmoronando de alguna manera, llegan a adoptar hasta que llegan a estabilizarse y a adoptar una estructura como tipo coral, lo que denominamos. Este comportamiento, pues, se lo atribuimos principalmente a que el compuesto de tungstato de níquel se encuentra presente en la estructura como óxido de níquel y trióxido de tungsteno. Primeramente, lo que se reduce es el óxido de níquel, quedándose en la estructura el níquel reducido con con el trióxido de tungsteno. Este es el primer paso de reducción. Y el segundo paso de reducción, pues ya es donde el trióxido de tungsteno se va reduciendo. Entonces, una explicación que se había dado por Tatsumi es de un fenómeno similar, pero era óxido de hierro y óxido de níquel. Era que precisamente se oxidaba primero el óxido de níquel y la capa de níquel que se iba quedando iba permitiendo que el óxido de hierro mantuviera la forma de la estructura y y se fuera reduciendo y formándose un material poroso. Entonces, estos poros es lo que hace, es lo que asumimos que va haciendo conforme a los ciclos van aumentando, que se llegue a esta estructura, donde claramente se ve un material muchísimo más poroso que el original.
Bueno, ya en el estudio cinético como tal, las velocidades iniciales de reacción, pues se calcula, bueno, el orden global, perdón, se calculó de acuerdo a las velocidades iniciales de reacción, en donde se toma la pendiente de los primeros momentos de la reacción, que se considera aquí la, la reacción pura sin la intervención de otros fenómenos de transporte. Y al fin de cabo, ¿qué es lo que nos interesa? Realizar la cinética de la reacción como tal, sin interferencia de otros fenómenos de transporte. Y de esta manera, pues se obtiene, bueno, la pendiente es el equivalente a lo que es la velocidad inicial de reacción. Y ya como conocemos las velocidades de reacción, se calcula de acuerdo a esta fórmula general, donde ya tenemos la constante involucrada, se hace una linearización para obtener la reacción, perdón, la ecuación de la velocidad de reacción, donde aquí ya tenemos lo que es la concentración del metano, perdón, del hidrógeno, el orden global de la reacción y el logaritmo natural de las constantes. Aquí hablo de órdenes globales debido a que precisamente la reducción, como ya lo acabo de mencionar, se lleva a cabo en diferentes pasos. Entonces, como son diferentes reacciones dentro de la reducción, el orden calculado es un orden global. Para lo que es la reducción con el hidrógeno, tenemos este resultado de las velocidades iniciales. Aquí vemos que la R cuadrada pues, no es muy confiable, de 0.8 a 0.88. Lo que se hizo fue una serie de repeticiones, que es lo que todavía se quedó en estas repeticiones antes de que nos llegara todo esto. Y nos dio un orden global de aproximadamente 1.2. Es un orden fraccional. Este orden fraccional se puede justificar por el hecho precisamente de que no es una sola reacción como tal, sino es una serie de pasos. Para el caso de la oxidación con vapor de agua, aquí también tenemos un orden global de 0.9, muy cercano al primer orden. Y aquí es donde se puede observar, bueno, también se observó una serie de pasos que están involucradas dentro de la oxidación o regeneración, donde primeramente se propone que lo primero que se oxida es el tungsteno, para formar en fase sólida el dióxido de tungsteno, porque termodinámicamente es imposible oxidar el níquel con vapor de agua. Y sin embargo, los resultados nos dieron que sí se llegó a una regeneración completa. Entonces, en una de nuestras revisiones, cuando se mandó este artículo, uno de los referees nos hizo esa observación. Y ya fue como comprobamos precisamente esto, que como es imposible que el níquel se oxide con vapor de agua, se da un paso intermediario dentro de la estructura, donde primeramente se oxida el tungsteno con el vapor de agua para dar dióxido de tungsteno. Este dióxido de tungsteno es el que oxida a su vez al níquel. Y conforme se va oxidando el níquel con el dióxido de tungsteno vuelve a tomar oxígeno del agua para volverse a formar hasta el trióxido de tungsteno, dióxido de níquel, o el compuesto tungstato de níquel. Y aquí se da la liberación de hidrógeno además. Bueno, que es el punto donde ya se libera el hidrógeno, que está almacenado dentro del es el vapor de agua, dándonos esta reacción global. En las constantes de reacción, pues ya vemos que en la reducción tenemos tres diferentes constantes a las tres diferentes temperaturas. Al igual que para el caso de la oxidación, donde en ambos casos se ve que va aumentando la constante, lo cual nos demuestra que pues, precisamente el efecto de la temperatura tiene un efecto favorable para lo que son las cinéticas de reacción.
En las energías de activación, perdón, aquí tenemos que la reducción con hidrógeno es de 62 kilojoules por mol, o lo que es lo mismo, 15 kilocalorías por mol. Y en la oxidación tenemos un valor de 73.9 kilojoules por mol, o lo que es lo mismo, 17.7 kilocalorías por mol. También nuestra R cuadrada ahí en ambos casos están poco confiables, 0.77. Entonces precisamente lo que se planteó con esto es hacer repeticiones para ajustar con un análisis estadístico más confiable estas R's cuadradas. Ahora bien, con estas ecuaciones que se propusieron, se llevó a cabo lo que es una simulación de procesos en Aspen Plus, donde se colocaron estas ecuaciones de cinética global, tanto de reducción como de oxidación. Me equivoqué, era hidrógeno, no sé por qué puse metano. En donde primeramente se tiene el primer reactor de reducción y se alimenta lo que es el hidrógeno y el tungstato de níquel para liberar el vapor de agua y el metal reducido, o los metales reducidos, que es el níquel y el tungsteno. Estos metales reducidos se alimentan al segundo reactor de regeneración con el flujo de vapor de agua y de esta manera se forma el estado sólido del tungstato de níquel, el cual se puede recircular hacia el punto inicial y se libera el hidrógeno que prácticamente nos cierra este ciclo. Las conclusiones que se tuvieron hasta este punto fueron que la evaluación del tungstato, perdón, del análisis termogravimétrico nos indica que el cambio morfológico del material no afecta negativamente el rendimiento del tungstato de níquel como material para el proceso de almacenamiento químico del hidrógeno. El rendimiento de la prueba isotérmica redox indica una capacidad de almacenamiento de hidrógeno de 3.3% en peso basados en los metales níquel y tungsteno, que es competitivo con los materiales actuales informados en la literatura. El tungstato de níquel también ha mostrado una estabilidad bastante notoria después de los 17 ciclos redox, lo cual es de gran importancia para los transportadores de oxígeno. La simulación que se realizó no, pues se llevó a cabo con 4 kilomoles por hora de hidrógeno y 1 kilomol por hora de tungstato de níquel, lo cual la simulación nos mostró que puede ser un proceso de bucle químico de almacenamiento de hidrógeno bastante viable. El tungstado de níquel pues tiene un buen potencial como uso de material para portador de hidrógeno, perdón, de oxígeno, para este proceso de almacenamiento de químico de hidrógeno en el bucle químico. Ahora bien, como recomendaciones de trabajo futuro, también tenemos el hecho de que precisamente se llevan a cabo una serie de repeticiones que son los que nos quedamos ahora que volvimos a rojo otra vez. Ahí pues tengo una serie de resultados, pero todavía inconclusos, para refinar estas cinéticas que están ahí todavía un poco curiosas, tanto para lo que es el almacenamiento de hidrógeno como para la producción de gas de síntesis, que realmente es el punto al que se quiere llegar. ¿Por qué la producción de gas de síntesis? Bueno, al igual que para el proceso de la producción, perdón, del almacenamiento de hidrógeno, aquí ya tenemos lo que es el metano, el gas natural. Es un combustible fósil, pero se han descubierto varios yacimientos todavía importantes de este gas. Entonces, una manera de aprovecharlo es precisamente pues, pasarlo a hidrógeno mediante otro proceso muy similar a este, que también es un bucle químico, oxidándolo con perdón, con óxido metálico, en este caso también el tungstato de níquel. Mediante la oxidación parcial, pues porque se va directamente a una producción de hidrógeno y monóxido de carbono, lo cual esta combinación hidrógeno y monóxido de carbono es el gas de síntesis.
y se produce el metal reducido otra vez a lo mismo con el níquel y el tungsteno. Y el níquel y el tungsteno se regeneran en otro reactor con vapor de agua, así como ya lo planteamos en este trabajo del almacenamiento de hidrógeno, para regenerar el óxido metálico y liberar hidrógeno adicional a proceso. De esta manera, en este proceso propuesto, en los dos reactores se genera hidrógeno. O sea, este punto es para generar hidrógeno y el otro, del que acabo de hablarles, es para almacenarlo. Entonces, hasta ahorita sí hemos tenido resultados favorables de este proceso de producción de gas de síntesis, pero bueno, debido a nuestro tiempo limitado en el laboratorio, no hemos llegado hasta la fase estable del tungstato de níquel porque el comportamiento de este es muy diferente con metano que con hidrógeno. Se va reduciendo la, el rendimiento en comparación a la reducción con el hidrógeno. Entonces también todo esto nos lleva a probar el material a una escala un poco mayor, más salirnos del TGA para tener unas muestras un poco mayores, tanto para caracterizar, por ejemplo, con el área BET, el, el, el producto sólido resultante. Y bueno, esto a grandes rasgos es lo que se ha estado manejando. Pues no me metí mucho en detalle pues para no llevarme mucho tiempo realmente. Y esto precisamente fue algo de lo que estuve presentando el mes de septiembre en el Congreso de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Y esto es todo por ahora. Esperemos cuando tengamos los resultados hacer otra presentación antes del gran día. Les agradezco a Excelente, todos profe. y si alguien tiene una pregunta, con toda confianza. Chicos, por favor, si tienen alguna pregunta. Buenos días. Yo tengo tres. Sí, 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 adelante. Bueno, la primera es ¿qué es sinterización? ¿Qué es área BET? ¿Y de dónde se obtiene el tungstato de níquel? ¿Cuál es su origen? Ok. Sinterización es cuando básicamente el material que nosotros tenemos, imaginemos, voy a ponerlo aquí con una imagen. Aquí. Imaginemos que estas partículas que tenemos originalmente, conforme van pasando los ciclos, en lugar de fragmentarse o haciéndose partículas más pequeñas, se van fusionando. Entonces, la sinterización precisamente es de que tenemos partículas y conforme pasa algún proceso, algún ciclo, o se someten a cierta temperatura, se van fusionando las partículas, dejando que no haya espacios entre ellas. El área BET, pues precisamente se hace con finales de tener la superficie, el área en metros cuadrados, depende de las unidades que gustes, pero calcular el área que abarca toda la superficie de tu material. Y la última pregunta que me hiciste fue acerca de qué, perdón. ¿De dónde se obtiene el tungstato de níquel? Ah, bueno, pues en este caso lo obtuvimos de la síntesis de estos sales precursoras y la aplicación que se tiene actualmente principalmente va a electrónica. Pero pues aquí, pues bueno, es lo que yo he investigado en artículos, que es los giros a los que se da este material. También hay, creo que muy pocos yacimientos naturales de este compuesto como tal, pero pues más bien lo que se va es a sintetizarse. No sé si habrá quedado claro tus dudas un poquito. Sí, gracias. Bueno, ya con lo último que mencionaste del metano y de los yacimientos,
Eh, Esto que propones podría hacer que se revalore la cuestión del fracking. Pues ahí ya sería meternos en cuestiones de cómo extraer ese metano. Entonces, pues es una opción de cuando ya tenemos el metano extraído, pues hasta ahorita el fracking es como se está utilizando. Pero si igual si hay otra manera que pueda impactar un poco menos al medio ambiente, pues sería lo más aceptable. Pero pues sí, o sea, pues por este lado, pues no estamos orientándonos mucho a cómo se extrae el metano, simplemente aprovechar el metano que potencialmente tenemos ahí en esos yacimientos. Gracias. Gracias a ti. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Cuando comentabas lo de la regresión que te daba, si era la regresión la R cuadrada, ¿no? Sí, Que te daba .77 y decías que estaba un poco bajo. O sea, ¿lo estás comparando contra algún autor o solo porque no es .9 o cercano a .9 o porque dices que está bajo? pues sí, pues de hecho, precisamente porque pues a mayor, se buscan regresiones mayores a punto 9 para que sean pues estadísticamente más confiables y todo esto. Pero sí, o sea, de hecho, teniendo más repeticiones, hasta ahorita pues ya no puse estos resultados aquí. Pero sí se están teniendo un poco de mejoras en lo que se nos hace regresiones. Pues también es un poco difícil porque se toman en cuenta los datos experimentales del segundo ciclo, porque como vemos aquí en las gráficas, esta. Bueno, aquí quizás no es tan notorio, pero la primera caída, la primera reducción, se ve que es la más lenta. Y casi casi que llevan 50 minutos y conforme van avanzando los ciclos, se van disminuyendo un poco. Hasta que llega un tiempo, por ejemplo, la primera caída fueron 50 minutos de reducción. La segunda ya fue 40. Luego la otra ya fue que a 39. Ya se quedaron todos como a 39 minutos. Entonces, estas primeras variaciones también hace que a diferentes temperaturas se tengan diferentes puntos, bueno, diferentes puntos de estabilidad en los diferentes ciclos. Lo que se tomaron fueron siempre los datos del segundo ciclo, porque el primer ciclo fue el que más variaba en todas las temperaturas. Entonces también esto hace que, pues quizás va a ser difícil tener una R cuadrada más allá de punto 9, pero el punto es acercarnos lo más posible para tener mayor confiabilidad en este tipo de resultados. Así es. Sí, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, pues de no ser así, pues le agradecemos bastante a Pedro por su presentación, bastante interesante. Muchas gracias. a ustedes.